A ver, está claro que nuestros cerebros se están adaptando a un mundo que está, bueno, lleno de pantallas. Pero la gran pregunta es, ¿qué significa eso de verdad para nuestra capacidad de pensar en profundidad? Es que nos encontramos en un momento histórico que es clave, justo en esa transición de la cultura impresa a la digital. Y claro, la duda que nos asalta es, ¿qué estamos ganando y qué podríamos estar perdiendo por el camino? Vale, vamos a empezar con una idea que la verdad es bastante sorprendente. A diferencia de cosas como el lenguaje o la visión, resulta que no hay nada, absolutamente nada, preconfigurado en nuestro cerebro para la lectura. Es que no nacemos para leer. Es, de hecho, una invención cognitiva, una tecnología que tiene apenas unos 6.000 años. Y esto, claro, lo cambia absolutamente todo. Bueno, pues en esta primera parte vamos a ver exactamente eso. Cómo el cerebro aprendió a hacer algo para lo que en principio no estaba programado. Leer. Lo que hace el cerebro es sencillamente asombroso. Lo que hace es crear un circuito de lectura completamente nuevo, conectando partes que originalmente pues no estaban pensadas para trabajar juntas. O sea que cada vez que alguien aprende a leer, está en esencia construyendo este circuito desde cero en su propio cerebro. Y lo que es realmente interesante de este circuito es su plasticidad. Esta es su gran fortaleza. Claro, nos permite leer desde el alfabeto latino hasta los kanjis japoneses, da igual. Pero también es su gran vulnerabilidad, porque el circuito no es fijo, se adapta y se moldea según cómo leemos. Y es justo aquí donde entra en juego la diferencia entre el papel y la pantalla. Vamos ahora con la tensión principal, esa especie de batalla cognitiva entre el papel y la pantalla. Y no son para nada neutrales. Nuestro cerebro lo sabe perfectamente. Para entender bien este conflicto, es muy útil pensar en tres modos de lectura. Primero, la lectura de barrido, el skimming, que es lo que domina totalmente en Internet. Luego está la lectura inmersiva, que es cuando nos perdemos en una novela. Y por último, la lectura en profundidad, que es la más exigente a nivel cognitivo, donde analizamos, inferimos y conectamos ideas. La pregunta clave es, ¿está un modo desplazando a los demás? La experiencia de leer en papel es que es fundamentalmente distinta. La propia fisicalidad del libro, su peso, su textura, nos ofrece una especie de anclajes cognitivos que las pantallas simplemente no pueden replicar. El punto crucial aquí es que el libro impreso nos da, por así decirlo, un mapa. ¿A quién no le ha pasado eso de recordar dónde estaba una frase? Arriba en la página de la izquierda, por ejemplo. La sensación del papel, el peso del libro. Todo esto va creando anclajes materiales que ayudan a nuestro cerebro a codificar la información. Es un entorno estable, predecible. Muy diferente a la pantalla, que es efímera, y bueno, está hasta arriba de distracciones. Fijaos, la propia doctora Wolf, que es una experta mundial en lectura, experimentó esto en carne propia. Intentó releer uno de sus libros favoritos y se dio cuenta de que su capacidad para sumergirse, para leer de forma lenta y contemplativa, se había atrofiado. Sentía que era incapaz de bajar el ritmo. Y esto nos lleva a un concepto que es clave, la impaciencia cognitiva. El entorno digital nos entrena para la velocidad, para saltar a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. No es pereza, es algo mucho más sutil e imperceptible. Nuestro cerebro simplemente se acostumbra a un ritmo que es incompatible con el pensamiento profundo y la contemplación. Siempre se dice que los jóvenes están cableados de una forma diferente. Pero ¿es real este mito de los nativos digitales? Vamos a verlo. Bueno, pues estos términos se popularizaron rapidísimo a principios de los 2000. La idea era que había una nueva generación, súper conocedora de la tecnología, que pensaba y aprendía de manera totalmente diferente a sus predecesores, los llamados inmigrantes digitales. La afirmación era dramática. Prensky llegó a hablar de una singularidad, como un punto de no retorno que creaba una brecha fundamental entre generaciones. Y claro, esta idea provocó una presión enorme para que la educación se adaptara a estos nuevos estudiantes. ¿Pero qué pasó? Pues que cuando los investigadores se pusieron a analizar los datos de verdad, la historia cambió por completo. El mito, poco a poco, comenzó a desmoronarse. Lo que se encontró no fue una generación homogénea de expertos digitales, ni mucho menos. Las habilidades variaban una barbaridad y factores como el estatus socioeconómico eran mucho más determinantes que la edad. De hecho, la mayoría usaba la tecnología de forma bastante pasiva. Al final, el concepto ha sido descrito como un pánico moral académico, o sea, una reacción sin una base empírica sólida. Entonces, si el cerebro se adapta a la velocidad, ¿qué es lo que estamos perdiendo, además de las palabras? ¿Qué procesos cognitivos y también afectivos pueden estar en riesgo? La pregunta es crucial, porque lo que se pierde va mucho, mucho más allá de la comprensión superficial de un texto. Afecta directamente a la forma en que pensamos, en que sentimos y en que generamos nuevas ideas.
El cambio fundamental está en el objetivo. Hemos pasado de leer para construir un conocimiento consolidado, es decir, una base sobre la que podemos reflexionar, a un modo de necesidad de saber, donde buscamos información de forma inmediata, casi transaccional. Uno construye sabiduría, el otro simplemente responde a una consulta. Y aquí están las consecuencias. Cuando solo rozamos la superficie, perdemos la capacidad de analizar críticamente, de discernir la verdad. Perdemos esa empatía que se desarrolla al sumergirnos en la perspectiva de otra persona. Dificulta nuestra habilidad para ir más allá del texto y tener nuestras propias ideas. E incluso, ojo, perdemos los beneficios terapéuticos de la lectura, esa capacidad de la ficción para sanar y aliviar el estrés. Pero, a ver, todo esto no es un lamento contra la tecnología, ¿eh? El objetivo no es elegir entre uno u otro, sino aprender a prosperar en ambos mundos. La solución, propuesta por la doctora Wolf, es cultivar lo que ella llama un cerebro bialfabetizado. Es decir, un cerebro flexible que pueda cambiar de marcha, que sepa cuándo escanear en busca de información y cuándo sumergirse para un análisis profundo sin que importe el medio que esté usando. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se hace esto? Pues podemos empezar por ser más intencionados. Por ejemplo, usar dispositivos diferentes para tareas diferentes, porque eso ayuda al cerebro a crear asociaciones. Al leer en pantalla podemos obligarnos a procesar más a fondo, haciendo pausas para resumir o identificar palabras clave. Como padres y educadores, ser un modelo es clave, que se nos vea disfrutar de la lectura concentrada. Y sobre todo para el aprendizaje, reconocer que el papel sigue siendo una herramienta increíblemente poderosa. Y todo esto nos deja con una última reflexión. En un mundo que nos empuja constantemente a la velocidad, a la distracción y a la superficialidad, quizás el acto de coger un libro, desconectar y pensar en profundidad no sea un acto de nostalgia, sino una de las formas más radicales y subversivas de proteger nuestra capacidad para el pensamiento crítico y la empatía.